esta es la práctica de determinación de oxígeno disuelto y de la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, vámonos un poco rápido. Vamos a determinar, o sea, dentro de los objetivos, la calidad de agua muestreada. Y eso para ustedes es muy importante en muchos de los trabajos de un ingeniero en sistemas ambientales. La calidad de agua es fundamental y específicamente ahorita vamos a ver la calidad de agua en ríos, ¿sí? Se hace algo muy similar en mar y en lagos, perdón, o en embalses, y eso es la parte súper esencial de esta práctica. Para eso, para determinar la calidad de agua, vamos a medir oxígeno disuelto, temperatura, pH, porcentaje de saturación de oxígeno, ese lo vamos a calcular teniendo temperatura y oxígeno, y vamos a evaluar la demanda bioquímica de oxígeno. Esos son parte de nuestros objetivos de hoy, y para cumplir esos objetivos vamos a aprender la técnica de Winkler. A lo mejor algunos de ustedes ya la conocen, y pues entonces la vamos a repasar y esperamos que nos quede bien clara cómo hacerla, que se utiliza para determinar oxígeno en muestras líquidas que tengamos. Se puede hacer en diferentes formas y entre otras hoy la vamos a utilizar para determinar el oxígeno disuelto en el agua. Entonces, si me voy muy rápido me detienen. Y también es importante que nosotros podamos comprender si vamos a determinar oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno, por hacer la diferencia desde cómo se llevan a cabo hasta el significado que tiene cada uno de estos resultados. Entonces, bien, estos son los objetivos de ahora. Y decíamos, el primero nos indicaba claramente calidad de agua, ¿sí? Entonces, la calidad de agua, ¿sí?, la vamos a ver nosotros como ese conjunto de factores físicos, químicos, biológicos, que debe de satisfacer, es decir, que debe de cumplir un agua, ¿sí?, con el objetivo de que esta agua que se va a utilizar, ¿sí?, para algo, para algún fin que nosotros destinemos, sea segura, ¿sí? Nos interesa que estos factores sean los correctos para el fin que se tiene el agua, para el destino que tiene el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que pues todos estos requisitos no van a ser iguales dependiendo de para qué voy a usar yo el agua. ¿Me la voy a tomar? ¿La voy a tener en una alberca? ¿Es el agua que está en un río? ¿Es el agua que sale de una planta de tratamiento de agua? O sea, ese tipo de factores que estamos viendo aquí, pues van a ser muy diferentes dependiendo de esa agua, cuál es el destino final que tiene y que para ese destino sea segura, ¿de acuerdo? Entonces, ya no les voy a hacer tantas preguntas ahorita, pero nosotros nos interesan saber, decíamos, factores físicos de lo que yo les mencioné. O sea, no vamos a estudiar todos los factores que se podrían estudiar en el agua, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos físicos que vamos a ver? Uno es, se puede medir, pero lo vamos a hacer por simple observación. ¿El agua está turbia o es transparente? ¿Sí? ¿Cómo la observamos nosotros? Porque eso ya nos empieza a decir algo del agua. ¿El agua tiene espuma? ¿No tiene espuma? O sea, está con algún tipo de coloración que no es o sea, no es el agua. Entonces, todas esas observaciones, pues son observaciones que tenemos físicas, ¿sí? Pero también nosotros vamos a medir pH y temperatura, que serían los dos valores que nosotros vamos a registrar cuando estemos en nuestro sitio de muestreo. Les digo que tenemos que pensar que nosotros fuimos a Tlaxcala, estamos ahí en el río, nos dividimos en grupo y nos vamos a hacer el muestreo. Y todos tenemos que participar tomando muestras y tomando datos. Entonces, temperatura y pH. Temperatura tiene que ser in situ, en el lugar en donde estamos, ¿sí? El pH puede hacerse ahí, pero en nuestro caso lo hacemos en un lugar que ponemos cerca de nuestras estaciones. O sea, no es in situ, no es exactamente adentro de ahí del agua, pero tomamos muestras de aguas, las llevamos a algo que llamamos campamento y ahí hacemos las medidas. De los químicos, pues como decíamos, vamos a determinar el oxígeno disuelto, ¿sí? Y pues lo vamos a hacer cuánto de este gas está disuelto ahí en nuestra agua. Y dentro de químico-biológicos, vamos a decirlo así,
está la demanda bioquímica de oxígeno que nosotros vamos a evaluar. ¿Por qué químicos de biológicos? Pues porque lo hacemos con una técnica química, pero realmente, y queremos medir, tener una idea indirecta de cuánta materia orgánica hay, que sería química, pero lo vamos a hacer evaluando una actividad biológica. Por eso le estoy llamando, es un químico biológico, lo que vamos a hacer con la demanda bioquímica de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Pues vamos a usar, les digo, ¿por qué? Porque participan los microorganismos, porque influyen los microorganismos, ¿sí? En los factores, tanto como el oxígeno disuelto como en la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, tenemos que conocerlos y explicarlos para que ustedes, cuando determinen esta calidad, tengan fundamentos y puedan ustedes dar un mejor resultado y una mejor explicación de sus resultados. Pues por ahorita les diría que algunos de estos materiales que requerimos ustedes los conocen, pero piensen que nos vamos al campo, teníamos que por equipo 2 frascos de DBO o frascos Winkler, ahorita se los presento. Las botellas PET sí las conocen, ¿sí? En general les pedimos 2 botellas PET, una para muestra y otra que la requerimos vacía, limpias, fundamentalmente que sean de agua. Y se pueden usar otro tipo de envases plásticos, pero bueno, las botellas de PET de agua de 1.5 las podemos conseguir de manera muy sencilla. Requerimos de termómetro, conductímetro para saber la conductividad del agua, una bitácora, por supuesto con su pluma, su lápiz, marcador indeleble, potenciómetro, masking tape, ligas, unas bolsas de plástico que les solicitamos. Llevan todo eso en una mochila. Y también van a llevar una botella para el muestreo microbiológico, que es para la práctica 5. Ya la práctica 5 se les explicará qué es exactamente las características de ese material y cómo se va a hacer el muestreo, ¿sí? Entonces tomé unas diapositivas, las que me parecieron más representativas de internet, porque de muchas cosas que hacemos no tomamos nosotros fotografías. Lo vamos a ir a hacer, se los vamos a enseñar en campo y no tenemos fotografías exactamente de nosotros. Entonces, algunos detallitos, ¿sí? El termómetro, ¿sí? Usamos termómetros, no usamos los de mercurio, usamos otro tipo de termómetro, se introduce en el agua. Y una de las cosas que es importante, vean, porque así lo hacemos nosotros, ¿eh? Está esta corriente de agua y nos ponemos en la orilla a una distancia que yo pueda introducir el termómetro, pero seguro de que yo no me vaya a caer. Entonces, se fijan, la mayor parte del peso está hacia atrás para evitar que nos vayamos a caer. Entonces, esto lo podemos hacer así. Hay equipos que ahorita les voy a mostrar, ¿sí? Por ejemplo, esta persona que está aquí también mostrando en un río, vemos que tiene un equipo, donde con este equipo, este cable y un sensor que ya está introducido, se puede medir, ya depende del equipo, temperatura, oxígeno disuelto, a veces hasta nos pueden dar el pH, depende del equipo que tengamos, conductividad, ¿sí? Temperatura, oxígeno disuelto y conductividad, estoy segura que hay muchos equipos que lo tienen. Y el pH, pues es muy fácil medirlo o tener también un equipo para medirlo directo ahí o en un lugar afuera de la zona de muestreo, no muy lejana, podemos medir el pH. Y del otro lado vemos a esta persona tomando muestra. Fíjense que trae guantes. Y esto es importante. Aquí nosotros siempre recomendamos que lleven zapato, un zapato que puedan en un momento dado mojar, aunque la idea es que estén en zonas seguras. Y si se fijan, pues están sobre las piedras, sí, las piedras están húmedas. Y nosotros, cuando vamos a muestrear a Cliwexia, en algunas de las estaciones tenemos prácticamente que hacer eso, subirnos a las piedras y hacer el muestreo. De lo más importante es que ustedes estén de una manera segura. Entonces, pues vamos a imaginar que nosotros salimos de muestreo. Aquí tenemos a otra persona que está haciendo con uno de estos equipos, que bueno, así de visto por atrás no sabemos exacto qué es, pero pues tiene sus cables, de seguro introdujo el sensor al agua. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues tomando nota, ¿sí? En una bitácora para llevar el registro de en qué zona está,
y qué es lo que está determinando. Una de las cosas que les estoy mostrando con esto es que se puede muestrear a las orillas del ambiente acuático, y sí, sí sí se usa, sí se hace. Hay otros tipos de trabajos donde se usan lanchas, sí, para introducirse hacia el centro, si son lagunas también, pero de que se pueden hacer los estudios a nivel de orilla, son aceptables hacer estos estudios a nivel de la orilla del sistema que vamos a mostrar. Entonces decíamos, en esta calidad de agua hay dos factores muy importantes que nosotros queremos evaluar: el oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno. Les decía, no sé si ya lo hayan hecho. Por supuesto que la manera más fácil de hacerlo es tener algo que se llama un oxímetro, introducir la sonda al ambiente acuático y hacer la lectura. Estos oxímetros siempre van a tener también la temperatura, porque es muy importante hacer la relación temperatura-oxígeno disuelto. Sin embargo, y ahorita ya no tenemos, yo sé que en ISA y en biología se tienen estos equipos, pero ¿qué creen? Estos equipos también los tenemos que comprobar que tenemos que verificar que realmente están midiendo bien. Y esto, la calibración de los mismos, se hace utilizando la técnica química. Entonces, el que tengan un aparato con el cual puedan ustedes encenderlo, meter el electrodo y encenderlo y medir el dato, eso no van a tener ninguna complicación. Más ustedes que ya nacieron con esta época de la tecnología. Sin embargo, el tener una técnica que les permita calibrarlo, no siempre tuvieron la oportunidad de conocerla. Ahorita la vamos a conocer nada más de manera así, pues en línea, sin hacerla, pero los invito a que piensen que le están haciendo y que si tienen dudas, lo vayan preguntando. La técnica que nosotros vamos a usar es la de Winkler o Winkler. Aquí, si quieren usarlo como en inglés o como en alemán, la podemos usar como técnica de Winkler, ¿sí? Y es la técnica que vamos a usar y que vamos a ir repasando. Aquí pues es otra medida en la orilla, aunque esté en un sistema cerrado, ¿sí? Esta podría ser una zona donde se esté tratando agua, una zona donde se esté cultivando peces. Y bueno, meter una sonda y medir el oxígeno disuelto en agua puede ser muy sencillo. Sin embargo, vamos a aprender ahora esta técnica de Winkler, que es una técnica química donde vamos a titular con unos reactivos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro muestreo? ¿Sí? Y les digo, lo que saqué de internet, algo que me gustó al final, es que vean que sí se muestra de las orillas. No necesitamos estar en medio del río o de la laguna, aunque para algunos trabajos, por supuesto que se hace, ¿sí? En el mar, por supuesto que se toman las muestras, no nada más en la orillita, se toman hacia adentro. Sin embargo, en muchas ocasiones solo se toman las muestras de la orilla o de las playas, por ejemplo, que no necesitamos lancha para muestrear en las playas. Se introduce uno en el agua y toma sus muestras. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ahorita que vean en el museo? Uso de guantes. Aquí de preferencia no debería de traer su reloj. ¿Sí? Claro, yo creo que no se fijó para la foto, pero no hay que usar el reloj porque no sabes si el agua te vaya a pasar. La botella tiene que pasar hacia adentro como unos 10 centímetros. Por supuesto que con el tamaño de la botella y de su mano, pues no necesita introducir el reloj, pero para que se arriesgue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sobre todo en las botellas PET, en las botellas especiales para medir oxígeno disuelto, que ahorita se las voy a presentar, fíjense cómo se introduce el frasco. Cómo se introduce así, de manera vertical, con la boca hacia abajo. ¿Sí? ¿Y qué queremos? Evitar lo más posible que entre el agua que está haciendo la interfase agua-aire. ¿Sí? Esa agua no es la que queremos la que está por abajo, ¿sí? La que realmente lleva el flujo del agua, porque la de arriba le caen muchas partículas del aire. Entonces, esa no es la que queremos introducirnos, además no queremos agarrar aire de la zona atmosférica, sino que queremos tomar solo el agua, ¿sí? Entonces, se introduce y luego vamos a voltear, vamos a mover nuestra mano para tomar la muestra según lo que nosotros querramos.
Y aquí son decisiones que ustedes van a tomar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Me interesa muestrear el agua que está llegando? Si yo viera de derecha a izquierda, ¿sí? Así viene la corriente de agua. ¿Me interesa ver qué está llegando a este punto? ¿O más que esta que está llegando y que hasta me puede ocasionar turbulencia, me interesa tomar la muestra hacia el otro lado para que no intervenga tanto la que viene fluyendo en ese momento? Y en el caso de oxígeno, hasta me puede hacer turbulencia y meter más oxígeno del que tiene el agua en ese sitio, ¿sí? Entonces, la toma de muestra es esencial porque de nada nos sirve hacer una técnica excelente de la que quieran, Winkler o cualquier otra, si mi muestra no es la adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, les presento a los que no las conozcan, muchos de ustedes seguramente las conozcan. Estas son las botellas, ¿sí? Que les llaman botellas o frascos de DBO o de Winkler, como le quieran decir, ¿sí? Estas botellas, algo de lo más importante, y en un ratito los vamos a ver mejor, tienen tapones merilado, ¿sí? Que acá adentro, sí, tienen una forma cónica. Deben de tener un volumen conocido. Los que ustedes utilizarían serían de 300 mililitros, son los que usamos en la práctica. Y pues dentro de este material que requerimos para hacer la técnica, pues tenemos matraces, pipetas, buretas, por supuesto el soporte universal con sus pinzas para bureta. Y tenemos aquí dos aspectos. Lo voy a ir viendo cómo lo hicimos en campo, que sería como ustedes en una de las, bueno, en una parte de las mediciones lo hacemos en campo y otra parte se hace en laboratorio. Entonces, pues voy a ir combinando qué sí logramos hacer en campo y qué es lo que nos vamos a hacer al laboratorio. Entonces van a ir viendo. Afortunadamente tuvimos unas diapositivas de otros grupos que sí hicieron su práctica, las logramos rescatar y son parte de lo que les voy a ir presentando. Entonces, vamos a iniciar con esta determinación de oxígeno disuelto, ¿sí? Por la técnica de Blinker. Les digo que esta determinación de oxígeno se puede usar para muchas cosas. Dependiendo de la muestra y de lo que yo haga con la muestra, la determinación de oxígeno por la técnica de Winkler que yo haga, pues me va a dar un tipo de resultado. Va a ser muy importante mi muestra. Entonces, si yo quiero saber el oxígeno que tiene esta agua que está aquí de fondo en la diapositiva, pues yo tengo que, y si la voy a hacer por esta técnica, tengo que tomar el agua de aquí, conservarla a la temperatura que tiene, o sea, ni más fría ni más caliente. Por lo tanto, es muy importante ponerle en la sombra y lo más pronto que pueda ir a hacer la determinación del oxígeno con esta técnica que voy a usar, ¿sí? Con un oxímetro, pues ahí directamente la mediría, pero aquí no. Entonces, yo voy a usar estas botellas que tienen 300 mililitros, ¿sí? Y voy a garantizar que mi muestra no tenga burbujas. Esto va a ser muy importante. Debe de haber única y exclusivamente agua. Estas fotos a lo mejor no son de las mejores, pero bueno, con frascos de DBO, una vez, aquí ya prácticamente lo está sacando, por eso lo voltea. Vean el tapón cónico, se queda uno con él en la mano, ¿sí? Aquí realmente lo están haciendo, yo casi estoy segura que es en una lancha, pero bueno, también se puede hacer en la orilla y puestos en las piedras o en la orilla, como lo vimos en las otras fotos. Sacamos nuestro frasco, que tiene que estar básicamente hasta con un menisco, ¿sí? Convexo, que esté lleno de agua. Me tengo que asegurar que no tenga burbujas, para lo cual a veces con el mismo tapón golpeamos un poquito por si hubiera muchas burbujas. Cuando el agua tiene mucho detergente, a veces esto cuesta trabajo y tenemos que garantizar que salgan las burbujas y lo tapamos. Entonces, esta parte pues es esencial, ¿sí? A veces tenemos aguas muy turbulentas y si se fijan, este guante es mucho más largo, que son más adecuados porque nos protegen, no sabemos que tengan esas aguas que vamos a muestrear. Y entonces, y bueno, aquí
El frasco es un poquito de boca un poco más ancha, este es de menor volumen, pero bueno, hay que conocer los volúmenes que tienen. Y aquí, más que sacarlo así que todavía tiene aquí aire, aquí yo esta muestra la tiraría y volvería a introducir mi frasco y sacarlo completamente lleno, ¿sí? Que no, que no tenga la posibilidad de que le entre aire ni que se quede con aire. Eso es fundamental en la técnica de Winkler. Muy bien. Y aquí nos vamos, les digo, esta fue una presentación de algunos, de otro grupo, que la verdad no tengo los datos de quién fue. Y bueno, zona de muestreo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la zona de muestreo? Bueno, verla, ver en dónde me voy a poner para tomar la muestra. Vean aquí al compañero, está en unas piedras, ¿sí? Está en cuclillas, tiene guantes, estos rojitos son sus guantes. Entonces, tenemos que observar cómo está el agua. ¿Está turbia? Aquí que se ve como más transparente. Sin embargo, a pesar de que para acá la viéramos como transparente, a la hora de que saco mi muestra, se ve turbia. Y entonces yo tomo esa anotación en mi bitácora. ¿Por qué? Porque es importante, ¿sí? En un agua de manantial el agua es completamente transparente. En un río que está, ahora sí que donde está el nacimiento de los ríos, el agua es completamente transparente y muy fría. En este caso, pues yo tengo que tomar esta observación, la anoto, saca su muestra y pues aquí lo que querían era mostrarnos que no tiene burbujas y se tiene que tapar inmediatamente. Aquí se menciona guardarla en una bolsa negra y esto es en bolsas negras gruesas. Lo hacemos más que nada como para proteger el frasco. En ese momento no es que tenga otra función la bolsa más que proteger el frasco. Y ponemos nuestro frasco a la sombra. Tienen que garantizar que esté en la sombra. A ver cómo le hacen, pero tiene que estar en la sombra porque no se debe de modificar la temperatura. Bueno, ya tienen esta muestra y bueno, aquí el compañero puede estar midiendo temperatura o puede tomando otro tipo de muestras, ¿sí? En este caso aquí mencionan de estar tomando otra muestra de agua en las botellas PET de 1.5 litros. ¿Se acuerdan? Yo les mencioné que como material requeríamos de botella PET. Sin embargo, podríamos usar los otros frascos de plástico que vimos en una de las fotografías. Aquí lo que necesitamos saber es qué voy a hacer con mi muestra para saber cuánta muestra necesito. Nosotros en general con estas muestras de agua hacemos las columnas de Vinogradsky y con el sedimento de este lugar. Entonces, por eso casi nos llevamos el litro y medio, porque un poquito de esa agua, como unos 50 mililitros, la llegamos de usar para medir el pH, pero nada más. Entonces, todo lo demás, ¿sí? Más de un litro, no los llevamos para hacer nuestras columnas de Vinogradsky, cosa que en esta ocasión, pues no hicimos porque no íbamos a tener esta agua. Pues muestreamos, conservamos nuestro frasco adecuadamente y llegamos al campamento. Ustedes ahorita están llegando aquí al campamento, donde van a ver que hay varias mesas, ¿sí? Donde vamos a tener, en la primera, vamos a tener reactivos que nos sirvan para fijar el oxígeno. ¿Qué reactivos van a ser? Sulfato de manganeso y yoduro de potasio. Voy a repetir la técnica despacito más adelante para que vayan viendo los cambios. Pero los ponemos, vamos a ver que empieza a reaccionar, se nota que está reaccionando. Lo vamos a agitar por lo menos unos 30 segundos. Aquí lo más importante es que veamos que queda homogénea, ¿sí? Aunque empecemos a ver como que precipita, pero tenemos que ver nuestra agua homogénea que nos indica que reaccionaron los reactivos con todo el oxígeno que había ahí, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos esto, dejamos que sedimente, no sé si ven la diferencia de este frasco con este, donde aquí ya se empieza a ver más clarito en la parte de arriba, es que está sedimentando. Una vez que sedimenta por abajo de la mitad del volumen, dejamos esto porque no sabemos el tiempo de reacción, porque dependen de las muestras. Es una manera de saber es que ya cuando baja de la mitad del volumen del frasco, ya podemos adicionar 1 mililitro de ácido sulfúrico, que nos va a ayudar, ¿sí? Físicamente lo que vamos a ver, más que ahorita la reacción química como tal, es que desaparezca este precipitado que se hizo, y fíjense, vean cómo lo tenemos aquí. Ya esto que reaccionó a la hora de poner el sulfúrico,
¿sí? Nos va a permitir ver un frasco que va a tener una coloración dependiendo, uno, si el agua no tenía ningún color, porque si no, ahí a veces nos confunde, pero por el otro lado vemos que está completamente transparente, translúcido. Si este frasco todavía tuviera aquí muchos precipitados, le podemos poner otro mililitro de sulfúrico, ¿sí? Pero si no lo requiere, ¿sí? Pasamos a seguir con nuestra técnica. Y si se fijan, seguimos en campo. Si ustedes siguen en el campo, entonces alguno de cada equipo está haciendo esta técnica y vamos a tomar con una probeta 200 mililitros y lo vamos a poner en un matraz. Dejan su frasco de un lado porque les va a servir de referencia, ¿sí? Aquí, si es de 300, pues aquí me quedan prácticamente 100, si es que no tiré nada, y tengo aquí mis 200 mililitros. Y estos 200 mililitros los voy a titular con tiosulfato de sodio 0.025 normal. Voy a titularlo a que este amarillo disminuya a un amarillo clarito. En un ratito les muestro cómo se ve. Y lo empiezo a titular pues en mi bureta. Ustedes saben usar buretas. Yo espero que el curso de química sí lo llevaron presencial. Y pues si no, luego estaremos repasando. Usamos nuestra bureta y vamos titulando a que quede un amarillo claro. Le añadimos almidón y se va a poner de color azulito y seguimos titulando a que desaparezca el color azul. Es muy importante ver que ese azul es el que desaparece. Les digo, porque el agua podría tener otro color o el agua podría ser un agua turbia, ¿sí? Es desaparición del color. Y va de nuevo la técnica de Winkler en laboratorio en un trabajo que sí lo hicimos. Bueno, lo hizo un profesor con un estudiante y le estuvo sacando fotos paso por paso. Entonces, lo que les presenté fueron fotografías que estuvieron sacando algunos compañeros del trabajo que hicieron en el campo. Y me gusta mostrárselo porque tienen ustedes que estar conscientes que ese trabajo se puede hacer ahí y que se hace lo más rápido después de tomar la muestra. Sí, ya que no lo hicimos con un oxímetro, pues se tiene que hacer lo más rápido para que la muestra no modifique su temperatura. Esa es una parte muy importante. Entonces, ya vimos ahorita 2 mililitros de sulfato de manganeso, 2 mililitros de solución alcalina de yoduro de potasio. Se tapa el frasco y se mezcla por 30 segundos. Aquí algo muy importante es que los reactivos, o sea, se destapa el frasco, bien, aquí se ve muy bien los tapones cónicos, ¿sí? Y son muy importantes porque nos ayudan al desplazamiento del líquido sin que se hagan burbujas. Aquí lo vemos también muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo la persona que está trabajando aquí en el laboratorio? Destapó e inmediatamente yo la veo ligeramente rosa, es el sulfato de manganeso, y luego hay una solución ligeramente amarilla, que es la solución alcalina del yoduro de potasio. Se ponen y fíjense ustedes cómo después de que están las dos reactivos, ligeramente rosa, ligeramente amarillo, a lo mejor yo solita me los imagino porque sé que así son, y empieza a reaccionar, ¿sí? Entonces sigue aquí reaccionando, yo tapo con mucho cuidado, dejo desplazando que mi tapón se introduzca, va a salir un poco de líquido porque se adicione 4 mililitros. Pero como los reactivos rápidamente bajan por su densidad, entonces realmente no hay problema, se mantiene el volumen que queremos. Tapo, agito vigorosamente y vean cómo me queda. Se tiene que ver homogéneo, ¿sí? Entonces imagínense que ya ustedes lo están haciendo, pusieron 2 mililitros sulfato de manganeso, yoduro de potasio alcalino, tapo, mezclo y tengo que ver mi solución homogénea. Ya la veo homogénea, muy bien, la dejo reposando, ¿sí? Dejar que esto flocule para que yo después pueda añadir 1 mililitro de ácido sulfúrico concentrado. Y hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿sí? Generalmente hasta les ayudamos a ponerlo para evitar que alguien se vaya a quemar. Ojo, cuando a uno le cae ácido sulfúrico, no se enjuaguen con agua, si no les quema más. Yo creo que eso ya lo saben. Entonces, generalmente lo que hacemos es, si hay suelo seco, se ponen eso.
Y si alguien tiene a la mano jabón, se pone en jabón para tratar de neutralizar y ya después, ¿sí? Después se lavan. Entonces sí, también es importante el manejo que puedan hacer. Pero lo mejor es pues no llenarse de ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces tapamos y agitamos por inversión. ¿Cómo se va a ver esto? Bueno, para verlo paso a paso, aquí estamos, ya hicimos la reacción del sulfato de manganeso más el dioduro de potasio con el oxígeno que hay en cada muestra. Y esto es con toda la intención de que vean que aquí se ve muy blanco. Aquí lo seguimos viendo blanco, aquí apenas va coagulando, aquí ya vemos que bajó, este ya está listo para ponerle ácido sulfúrico, ¿sí? Este de aquí no, ¿sí? Este que está aquí ya está listo, este no, este sí, ¿sí? ¿Y por qué sé que está listo? Porque ya está por abajo de la mitad del volumen de este frasco. ¿Y por qué hago esto? Para darles tiempo y asegurarme de que hubo una reacción. Aquí vemos algo interesante, la coloración del agua que queda, porque eso está sedimentando, ¿sí? Entonces vemos que aquí hay una coloración muy naranja, ¿sí? Y en este otro lado no. Desde ahí ustedes ya pueden ya pueden tener una buena idea, que seguro en este que está más naranja va a haber más oxígeno que en estos y seguramente va a haber más oxígeno que este que está en blanco, ¿sí? No quiere decir que no reaccionó, lo que casi quiere decir es que aquí no hay oxígeno, ¿sí? Entonces, les ponemos todos estos frascos porque ustedes en campo estarían viendo las de ustedes y las de sus compañeros. ¿Hemos tenido valores de 0 oxígeno? Sí. Ahí al lugar donde veamos, hemos tenido valores de 0 oxígeno. Entonces, pues es muy importante que tengan una idea de cómo estarían viendo su muestra, ¿sí? Entonces, a los que fueron en estación 1 y 2 van a estar muy cerca del 0. A los que estuvieron en estación 3 seguro tengan un color muy naranja. Después ustedes nos van a explicar por qué, ¿sí? ¿Qué características hay en esas estaciones que no tienen oxígeno y otra tiene mucho oxígeno, ¿sí? Bueno, seguimos viéndolo paso a paso y lo que les quiero mostrar aquí es cómo poco a poco vamos poniendo 1 mililitro de ácido sulfúrico. Entonces aquí ya destapamos los frascos, ¿sí? Ya lo que había de oxígeno disuelto ya reaccionó y entonces se va colocando 1 mililitro de ácido sulfúrico. Vean, digo, como no lo hacen, para que los que no lo hayan hecho nunca, vean cómo a la hora de depositar el sulfúrico empieza a reaccionar esto. Este fue el primer frasco, el segundo frasco, cómo empieza a reaccionar y prácticamente se empieza a disolver esto que ya teníamos aquí sedimentado, ¿sí? Y pues vamos a ponerle también al tercero y fíjense ustedes cómo ya todos empezaron a tener una reacción. ¿Qué necesitamos hacer? Taparlos, ¿sí? Taparlos todos y mezclarlos vigorosamente, ¿sí? Si me queda este así transparente, muy bien. Si este que lo veo naranja, además de naranja, tuviera muchas partículas, se le puede adicionar otro mililitro de ácido sulfúrico concentrado, pero solo uno más, ¿sí? Y eso es lo que va a estar en este escrito, que está porque lo queremos que sea un respaldo para ustedes, como su técnica. No las damos con un material escrito que lo tengan a la mano, pero pues así ustedes la pueden consultar, la pueden bajar y tenerla, la pueden escribir en un cuaderno y la pueden buscar y van a ver que esta es la técnica que se recomienda como la técnica de Winkler. Y máximo es un total de 2 mililitros de sulfúrico concentrado, ¿sí? Se agita hasta que se disuelve este precipitado. Si no se disolvió, continuamos con la técnica, ¿sí? Nada más se le pueden poner hasta 2 mililitros. Como esta es la del oxígeno disuelto, así trabajamos, ¿sí? Si estuviéramos haciendo otro procedimiento, a veces podemos hacer otras cosas que ahorita no voy a platicar mucho de ellas. Entonces, ¿se acuerdan en el campamento que estuvieron haciendo sus compañeros? Ya disolvieron ese precipitado, ¿sí? A la hora de poner el sulfúrico. Y ahora pasamos a medir 200 mililitros y ahorita vamos a ver por qué 200. Ayuda pues a que sean más fáciles los cálculos. 200 los vamos a transferir, a trasvasar a un matraz Erlenmeyer de 500 mililitros.
y vamos a titular, y por eso está aquí con amarillo para que tiosulfato de sodio, fíjense, 0.025 normal. Si usamos esta normalidad con este volumen de muestra, el resultado que yo tenga al titular, los mililitros, van a ser igual a los miligramos por litro de oxígeno. Entonces, pues me conviene usar esto y ya no hago ninguna fórmula, aunque la fórmula no es difícil, ¿sí? Pero hay veces que a lo mejor por algún motivo se me cayó la muestra, alguien me la tiró y pues me queda todavía muestra en mi frasco de DBO. ¿Se acuerdan que me quedaban como 100? Pues los tomo, ¿sí? Y si no son 100 y si son 98, bueno, pues tomo los 98 y hago la titulación, pero ya voy a tener en cuenta que no usé 200. Y claro, si tuviera otro tiosulfato, ¿sí? Lo puedo usar más concentrado. ¿Qué pasa si lo uso más concentrado? Que la titulación podría ser tan rápida que yo podría tener errores de observación. Como la observación es simplemente visual, no es un espectrofotómetro, ¿sí? Una gota de algo más concentrado puede hacerme un cambio que sea mucho más representativo de lo que es una gota con este que está menos concentrado. Entonces, esta es importante, esta concentración, porque como que los cambios se van haciendo un poco más despacios y me permiten visualizar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice, titulamos, ahorita viene con figuras, titulamos con tiosulfato de sodio 0.025 hasta llegar a un amarillo tenue o claro, como le quieran decir. Una vez que llegué ahí, se coloca almidón, unas 3 gotas de almidón que me sirve de indicador, y entonces me va a dar una coloración azul, que es lo que vamos a ver ahorita con la compañera. Se llama Erika, pero bueno, casi ni se ve. Con una probeta, mide sus 200 mililitros, los pone en un matraz. Vean la coloración, casi es un naranja claro, no un amarillo, o un amarillo muy intenso, ¿sí? Lo ponemos adecuadamente sobre el soporte universal. Es muy recomendable usar algo blanco para que nos sea más fácil distinguir y empezamos a titular con el tiosulfato, ¿sí? ¿Hasta cuándo voy a titular? A esto me refiero con un amarillo claro. Aquí está casi como para que lo comparen, este es un color naranja o un amarillo muy intenso, y esto que tenemos ya en el soporte universal es un amarillo claro. Ya que tenemos este amarillo, esto lo que trata de mostrarles es la solución de almidón. Nosotros la vaciamos a goteros, es más fácil, y le vamos a poner el almidón a este amarillo claro. ¿Qué le pasó? Se puso de este color azul. A veces, cuando el amarillo no es muy clarito, llega a verse casi hasta de un color negro, ¿sí? Entonces, pues preferimos, no pasa nada, pero es más fácil visualizar si empezamos con este tono azul, ¿sí? Cuando lleguemos a este otro tono azul, y ya cuando vamos en este azul que es más claro, lo que tenemos que tener mucho cuidado, ya tenemos que ser todavía más rigurosos con la titulación porque ya le falta poco. Con la experiencia, a veces hasta hacemos apuestas de cuánto te falta para terminar de titular, ¿sí? Si 1.2 de tiosulfato, si cuánto nos falta para terminar de titular, hasta que vemos que ese color azul que nos daba con el indicador, ¿sí? Que ya no se ve. En el momento que desaparece el azul, se detiene la titulación y tomo todo el gasto, desde que empecé a titular hasta que llegué aquí. Y si usé 200 mililitros y 0.025 de normalidad del tiosulfato, lo que gasté mi gasto, 10 mililitros, 6 mililitros, eso va a ser igual a los miligramos por litro de oxígeno, ¿sí? Bueno, como no estoy segura del tiempo, me voy a ahorrar toda esta parte. Todo esto lo puedo explicar un poco más, pero yo creo que si ustedes lo leen no van a tener ningún problema. Si nos da tiempo me regreso y lo vemos, pero prefiero ahorita saltármelo. Son algunos aspectos, y además también los pueden leer, entrar a internet, buscar información, que nos permiten, nos dan algunos criterios con los cuales podemos explicar
porque un ambiente acuático de repente tiene, o no de repente, pero en esa muestra tiene mucho oxígeno, tiene muy poco, ¿qué puede estar afectando para que yo pueda determinar en esa muestra de agua una mayor o menor cantidad de oxígeno? Entonces van a ver que vienen varias cosas que influyen para que el agua se esté oxigenando más o no se esté oxigenando, al contrario, se consume el oxígeno. Entonces esto sí me los voy a saltar ahorita, ¿sí? Pero léanlos con cuidado. Si alguien tiene dudas, los podemos revisar con mucho gusto, inclusive si nos da tiempo el martes, pues el martes, ¿sí? Porque hay muchos detalles que van a influir para que haya o no haya oxígeno, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar a cómo calculo la saturación del oxígeno. Requiero de dos datos: temperatura, que yo ya medí, ustedes ya midieron ahí en el agua, y el oxígeno que ya acabamos de determinar, ¿sí? Porque ya tengo yo esos datos. Esta determinación no la hacemos en el campo porque pues ya nada más es de agarrar una regla y un lápiz. Sin embargo, pues ya con esos dos datos ustedes la podrían determinar. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esos dos datos en campo ya se pueden dar una idea de la calidad que tiene el agua. Y a veces esto es fundamental. A veces eso es para tomar una decisión. ¿Se puede nadar o no se puede nadar aquí? ¿Sí? Así de rápido. ¿Sí? Las posibilidades de que esta agua pueda tener compuestos de veras que puedan hacer daño puede ser muy alta. O podemos estar tranquilos y podemos usarla. Entonces, digo, aparte de que tengamos que hacer más estudios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Sí, y bueno, ahorita creo que tendrían que verla. Bueno, vamos a ver la otra primero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ustedes ya tienen su oxígeno disuelto, que va a estar aquí. Esta es una tabla que se llama tabla de Rawson. ¿Bien desde cuándo? Desde el 44 y se sigue utilizando. Donde tiene el oxígeno miligramos por litro, porque es lo que nosotros tenemos con la técnica de Winter. Podríamos obtenerlo en otras unidades, sí, pero con esta técnica la tenemos en miligramos por litro. Por lo tanto, es la escala de arriba. Vean que la escala de abajo es diferente. Entonces, ¿qué tenemos? La cantidad de oxígeno y conozco la temperatura de mi agua. La temperatura de agua de allá de Atlihuetzía está alrededor de los 15, ¿eh? Puede estar cerca de los 11, casi no tenemos 16, está entre 10 y 15 generalmente, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues la medida que yo tenga de mi oxígeno, con una regla que ahorita pues aquí no voy a tener, ¿sí? Yo subo a la temperatura y en el punto de cruce, vamos a suponer que crucé por aquí, este dato que sería aquí 55, ese es mi porcentaje de saturación. ¿Eso qué quiere decir? Que en esa agua hay algo, está pasando algo que no permite que el oxígeno atmosférico se esté saturando al agua. Puede ser alta temperatura, salinidad, se usa mucho. O sea, ¿qué es lo que está? Hay mucha materia orgánica, se está oxidando. Puede haber muchas cosas que estén evitando que el agua esté saturada al 100%. Tenemos agua con más oxígeno del 100, ¿qué creen? Sí. Hay en algunas zonas donde por la estructura que hay ahí se está produciendo oxígeno y se produce biológicamente, ¿eh? Aunque también puede haber otro tipo de producciones de oxígeno, pero sí podemos tener más de 100% de oxígeno y tampoco es bueno, ¿sí? Más de 100% de oxígeno puede matar peces. Entonces, igual que nosotros no respiramos oxígeno puro. Entonces, regresándome a esto, esta es una tabla, pero ustedes este tipo de tablas las pueden encontrar en la página de Semarnat o en la página de Conagua. Además les va a servir porque también en esas páginas les hablan de las calidades de agua que hay en los diferentes ríos en la República Mexicana. La importancia de usar este libro, Lynch and Poole, en sí son datos de otro país, pero si usamos la de Conagua y la de Semarnat, pues son los datos que se tienen con los parámetros del país. Entonces, fíjense, dice aquí, a la temperatura y salinidad prevalecientes en un ambiente, porque esto es importante,
Si yo tengo mayor al 90% de saturación, se dice que es bueno. Si tengo del 89 al 75 es regular. Si tengo por abajo de este 75, pues, pero por arriba del 50 es dudosa. Pero si el porcentaje es menor a 50, definitivamente algo está contaminando al agua. Y acuerden que los contaminantes pueden ser físicos, químicos, biológicos. O sea, no es nada más algo químico, puede ser algo físico o puede ser algo biológico. Entonces, pues ya con esto, fíjense, ya tenemos nuestra temperatura. En el campamento también medimos el pH, ¿sí? Muy fácil, llevamos un potenciómetro de campo, medimos el pH del agua y ya tengo mi oxígeno disuelto. Ahora, ¿qué quiero? Iniciar con la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, ¿qué necesito para la demanda bioquímica de oxígeno? Fíjense, se usa la técnica de Winkler para medir el oxígeno. Pero ahí lo que vamos a hacer en esta técnica es evaluar a través del tiempo, que son 5 días, cuánto oxígeno se consume. ¿Y quiénes son los que consumen oxígeno? Microorganismos que están en esta muestra. ¿Y por qué consumen oxígeno? Porque utilizan la materia orgánica que está ahí en esa agua. Por lo tanto, este consumo de oxígeno me habla de una forma indirecta de la cantidad de materia orgánica que hay ahí. Porque microorganismos hay. Estos ambientes naturales nunca son estériles. Ni los que tienen agua hirviendo, ni los que tienen temperaturas de congelación. No son estériles. ¿Sí? Lo que sí puede pasar es que no tengan materia orgánica. Entonces, muy bien, si no hay materia orgánica, pues los microorganismos no tienen materia orgánica que oxidar, por lo tanto, pues no usan el oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esto? Entonces, por eso es una técnica, aunque se usa Winkler para medir el oxígeno, no es el oxígeno disuelto del ambiente acuático como tal. ¿Sí? Cuando hablamos de oxígeno disuelto, es el oxígeno presente en el ambiente acuático que yo muestré en ese día a esa hora, y en ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que si van otro día o lo hacen a otra hora, ¿el oxígeno puede ser distinto? Sí. Por eso es muy importante tomar todos los datos y todas las referencias. Y claro, nosotros hacemos un estudio puntual, un día una muestra, pero para evaluar un ambiente acuático se tiene que muestrear a diferentes horas, en diferentes tipos de días, en diferentes estaciones. ¿Todo para qué? Pues para ver qué es lo que está impactando o modificando la cantidad de oxígeno disuelto. Aquí vamos a ver demanda bioquímica de oxígeno, ¿sí? ¿Qué requerimos? Conocer el oxígeno inicial. ¿Por qué? Porque decimos que es el oxígeno que van a necesitar microorganismos para oxidar la materia orgánica, ¿sí? Y después, ¿qué va a pasar? Pues voy a ver, después de 5 días, cuánto oxígeno queda. Si yo puse mucho oxígeno en mi frasco, ¿cuánto oxígeno quedó? Pero ¿y esto cómo se hace? ¿Sí? Pues se utilizan, ¿sí? 2 botellas de Winkler, se utilizan 2 botellas o de DBO, ¿sí? Que ahorita les voy a decir, se hace una dilución del agua. ¿Por qué diluyo el agua? Para oxigenarla, ¿sí? Tengo que asegurarme que mi agua esté oxigenada. De eso depende que yo mida la demanda bioquímica de oxígeno. Si después de 5 días yo mido 0, no me sirve, porque no voy a saber si el oxígeno llegó a 0 en un día, en 2, en 3, en 4,5, ¿sí? Tiene que quedar algo de oxígeno para que yo pueda tener un valor de demanda bioquímica de oxígeno. Por lo tanto, ustedes tienen que aprender a decidir cuánto diluyo mi muestra de agua. Y nosotros aquí, y esta es una experiencia que es muy importante tenerla, ¿sí? Observando mi agua, viendo los alrededores, considerando si a este río le están entrando diferentes aguas de la industria, si hay zonas de cultivo cercanas, si hay establecimientos, si hay población, si esta población vierte sus aguas residuales al río. Todo eso me va a servir a mí para tomar consideración, tomar datos y decir, tengo que diluir mi muestra, pero ¿cuánto? ¿Cuánto la tengo que diluir? Pues utilizando el oxígeno disuelto que nosotros determinamos, vamos a poder tomarlo como un parámetro que me dé una idea de qué dilución hacer.
Entonces, una recomendación es que para hacer la demanda bioquímica de oxígeno, iniciemos con valores mayores a 7 miligramos por litro. Y ya les decía yo, tenemos estaciones donde el oxígeno disuelto es 0, ¿sí? 2, pues tengo que lograr tener una mayor cantidad de oxígeno. ¿Cómo? Diluyendo mi muestra de agua con algo que se llama agua de dilución. Esta agua de dilución es un agua que tiene sales minerales. No les he puesto la fórmula y se las voy a poner. Ahorita que recuerdo eso se me olvidó. Es un agua que tiene diferentes sales minerales. ¿Y por qué las sales minerales? Para favorecer el metabolismo del microorganismo. Y además el agua que se usa debe de estar a una temperatura baja. Como esto lo iniciamos en el campo, las botellas las llevamos en hielo. El agua de dilución la llevamos en hielo, ¿sí? Para que ustedes garanticen tener un agua fría donde se pueda disolver más oxígeno, ¿sí? Y aquí, pues otra vez, en campo, ¿qué se hizo? Fíjense, yo ya sé cuánto oxígeno tuve. Ahorita les presento una tabla donde les indica qué dilución hago. Y entonces de mi muestra de agua que yo llevaba en mi botella de PET, ¿sí? Voy a tomar una cierta cantidad. Y después que realmente esta botella de agua es la botella de agua de dilución, voy a medir, ¿sí? En total voy a preparar 1 litro. Entonces, dependiendo de la dilución que haga, pues voy a poner mi agua de dilución y voy a tener mi agua de muestra que las voy a vertir en una de las botellas PET que llevaba yo vacías. Entonces ahí pongo mi volumen, por ejemplo, 10 mililitros del agua de mi muestra, más, ¿sí? 100 mililitros, más 900, ya tengo 1000, ¿sí? Y entonces tengo 100 en 1000, es una dilución al 10%. Ustedes ya saben cómo calcularlo. Mezclo, ¿sí? Por un tiempo, prácticamente les decimos como unos 3 minutos. La idea es mezclar, homogenizar y permitir que la muestra se oxigene. Así que aquí, este es el caso contrario. Hasta abro mi botella, la dejo que esté con el aire, la agito y hago que permanezca fría. Aquí fíjense que la toma por las orillas. Es importante no tomarla de en medio para que no transfiramos mucho del calor de nuestras manos a esa agua. Se llenan, aquí no se ve, pero hay que llenar 2 frascos de Winkler inmediatamente. Llenamos 2 frascos, ¿sí? Los 2 no deben de quedar con burbujas, se cierran y uno rápidamente se lleva a oscuridad y otro le vamos a determinar el oxígeno. Yo creo que aquí puse mal mi orden también. Entonces, mis criterios, si yo tengo de 0 a 2 miligramos por litro, voy a hacer una dilución al 1%, ahorita vemos cómo se hace. Si tengo entre 2 y 6, se hace una dilución al 5%. Y si tengo más oxígeno de 6, que puede ser hasta 14 si quieren, de todas maneras se recomienda hacer una dilución al 10%, ¿sí? Entonces, de todas maneras hacemos una dilución. ¿Por qué? Porque queremos garantizar que haya el oxígeno suficiente para que después de 5 días quede oxígeno. Tenemos que hacer que quede oxígeno. Entonces, para este propósito de las diluciones, pues aquí están los ejemplos. Es relativamente muy fácil, ¿sí? Ya vimos, pues yo tengo 8 miligramos por litro de oxígeno, pues hago una dilución al 10%. Para esto tomo 100 de mi muestra, 900 del diluyente, que es el agua de dilución, y tengo mi dilución al 10%. Si la quiero al 5, pues tomo 50, más 950 es 50 en 1000, y me da una dilución al 5%. Y aquí 10 mililitros más 990, ¿sí? Tengo 10 en 1000, me da una dilución al 1%. De aquí nos dice la técnica que calculemos este factor P, que simplemente es este porcentaje de dilución entre 100. Y muchos decimos es el porcentaje de dilución expresado en decimales. 10%, 10 entre 100 me va a dar 0.1. 5 entre 100, 0.05, 1 entre 100, 0.01.
Este dato en un rato les voy a mostrar cómo se usa en la fórmula, ¿sí? Entonces, decíamos, la dilución se realizó en esta botella de PET, ¿sí? Mezclamos muy bien, ponemos en dos botellas, una de las botellas, la lectura, se hace la lectura inicial, porque decíamos, necesito con cuánto empiezo, y las dos botellas las llené simultáneamente. Entonces, ¿cuánto oxígeno tengo inicial? Y cuánto oxígeno después de 5 días incubadas a 20 grados Celsius en la oscuridad, ¿sí? Vamos a determinar el oxígeno que queda, ¿sí? Y lo que falta es lo que los microorganismos utilizan. Entonces, por ahorita, pues voy a ver primero esta y ahorita me regreso a la otra fórmula. Si yo quiero calcular, perdón, la demanda bioquímica de oxígeno en 5 días es D1 o L1, la verdad depende de los autores, usan o lectura inicial o esta D1, ¿sí? La determinación, la primera, menos la segunda determinación, que sería el D2, entre P. Y ustedes ya saben qué es esa P. Es ese porcentaje de dilución expresado en decimales. Entonces, fíjense qué facilito. Si yo medí, perdón, ay, mi flechita. Bueno, si yo medí en mi lectura inicial, si yo medí 8 y en la segunda medí 4, pues 8 menos 4 me da 4. ¿Y qué P utilicé? Si usé la P de 10, bueno, de punto 1, pues 4 entre punto 1 me va a dar 40. Con ese dato de 40, yo tengo que ir a las tablas de Semarnat o de Conagua, donde me digan, si tú tienes una demanda bioquímica de 40, ¿sí? De 40 miligramos por litro, esta agua se considera con esta calidad. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de materia orgánica y por lo tanto pues, se va a considerar así. Si mi cantidad de oxígeno disuelto, porque dividí entre 0.1 es 4, pues es una cantidad de materia orgánica muy pequeña, mi calidad de agua puede ser buena o ya ahí la tablita les va a decir qué calidad de agua. Entonces espero que esto quede claro. La fórmula es de lo más sencillo, es una aritmética elemental. Lo importante es entender qué sustituyo aquí. Por otro lado, ¿se acuerdan? Bueno, ando corriendo porque siento que se me hace muy tarde. ¿Se acuerdan que yo les dije que si usábamos 200 mililitros, que sería B, B es el volumen de la muestra, ¿sí? Y N es la normalidad de mi tiosulfato. Entonces, si este es 0.025 y este es 200, yo les decía que el volumen, que es el A gastado, me da miligramos por litro de oxígeno. Entonces, si tienen calculadora y si no lo hacemos, ahora sí que mentalmente, ¿sí? Si yo usé 200 mililitros aquí abajo y ustedes dividen 8000 entre 200, ¿cuánto les da? Quito 2 ceros y divido 80 entre 2. Ese está fácil, ¿no? 80 entre 2, 40. Ahora, a lo mejor la que sigue no es tan fácil, aunque no está tan difícil. 40 por 0.025. 1. Por lo tanto, si A es el volumen con el que yo gasté titulando, pues va a ser ese volumen por 1. Por lo tanto, pues se dan cuenta que si yo usé 200 mililitros y 0.025, como este es el factor estequiométrico, pues va a ser igual. Los miligramos por litro de oxígeno son idénticos al volumen que yo gasté de tiosulfato. No, pues es que yo no tengo los 200 mililitros, usé otros. Bueno, pues aquí ponemos el valor. Hay unos valores que son muy obvios. Si yo en lugar de 200, uso 100, ¿cuánto creen que les vaya a dar? ¿Por qué lo van a multiplicar? 8000 entre 100 me da 80 por 0.025. Por 2. Por 2.
y hasta relativamente fácil. Si usé la mitad del volumen que debería de usar, pues entonces multiplico por 2, porque puse la mitad del volumen, entonces por 2. Y si usara 50 sería por 4. Lo que quiero es que entendamos que pues esta formulita también es muy sencilla. Ahora, ¿qué tal que usé 98? Bueno, ya esa no me la hago de memoria, ¿sí? O si usé 45, o si usé 170. ¿Por qué? Porque se derramó la muestra, porque hubo algún incidente y no tengo los 200 mililitros. ¿Se puede determinar el oxígeno disuelto? Por supuesto que se puede determinar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que aquí vienen los cálculos y todo esto lo puse para que ustedes tengan a la mano la presentación y la puedan utilizar en el momento que ustedes lo requieran, si tienen dudas. Por eso a veces hay mucho texto. Y pues así se calcula para determinar el oxígeno disuelto en miligramos, los miligramos por litro de oxígeno, ¿sí? Es el gasto que yo hice del tiosulfato por la normalidad, por 8000, entre el volumen de la muestra, que ya lo vimos ahorita. Y para determinar la demanda bioquímica de oxígeno, pues es la lectura inicial, que le pueden poner LI, le pueden poner determinación 1. O sea, de verdad hay autores, para que ustedes no se preocupen por eso, menos la lectura final. Y aquí sí es el porcentaje de la dilución, pero expresado en decimales, ¿sí? Entonces no es que pongan aquí el 10%, sino que pongan 0.1. Entonces les voy a dejar un ejercicio. Ahorita nada más lo vemos, pero ya tienen algo que dice, tienen un archivo que dice informe de la práctica 4. ¿Sí? Entonces en ese archivo, ya no sé si tienen estos datos o puse otros, porque sí cambié unos datos para los grupos que tenemos. Entonces, y se me olvidó otra vez quitarlo de equipos, pero hacemos 2 muestreos por estación, ¿sí? Estación 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es ruido abajo. Las estaciones 1 y 2 están antes de la cascada. La estación 3 es donde está la cascada, o sea, en la caída del agua se hace una poza, ahí tomamos las muestras. Y luego el río sigue corriendo, río abajo, y tenemos la estación 4 y 5. No lo tuve para ahorita, pero mañana les pongo un archivo donde les explique y les ponga hasta unas fotos de las diferentes estaciones, ¿sí? Para que ustedes tengan algunos elementos, si hay rocas, si está la caída de agua, si hay algo que produzca turbulencia, si el río va quietecito, si se ve turbio, pues les voy a dar datos que ustedes deberían de haber observado, pero como no estuvimos ahí, pues ustedes no saben si había espuma, si no había espuma, yo les voy a dar esa información que les va a servir para la interpretación de resultados. Entonces, ¿se acuerdan que les decía? Estaciones 1 y 2 casi son 0 de oxígeno disuelto. De todas maneras, pues, bueno, van a ver el porcentaje de saturación, pues va a ser 0, ¿verdad? Si tenemos el 0, ¿sí? Con la temperatura que sea. ¿Sí? Ahora, en otras tenemos un valor muy alto, que es la estación número 3. Olvídense del equipo. Estación 3 tenemos valores, son los más altos que tenemos. Bueno, aquí tenemos el más alto, aquí tenemos otro alto. Entonces, calculen el porcentaje de saturación que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a querer que en su reporte me pongan esa tabla. Esto ya se los mandé en el archivo que dice informe de la práctica. Y la última, pues es que calculen la demanda bioquímica de oxígeno. ¿Sí? Y perdón que este 5 se quedó por allá arriba. Habría que ver, es subíndice. Entonces aquí tienen la dilución que hicieron. Ojo, a veces aquí es 990 de agua de dilución. O bueno, aquí tenemos 10 mililitros de muestra. Aquí usamos 100. Aquí usé 50. Aquí usamos 100. Vean que son diferentes. O sea, el porcentaje de la dilución va a ser diferente. No siempre es el mismo. ¿Sí? Y para calcular esta P, pues es el volumen de la muestra entre el volumen total y con eso lo van a tener. ¿Sí? Si mi muestra fue 10 entre el volumen total, que es 1000, ¿sí? Pues voy a obtener lo que les decía, 100 entre 1000, pues ¿cuál es el porcentaje, ¿sí? Que yo voy a tener, cuál es la P que yo voy a tener, ¿sí? Y después
pues vamos a calcular nuestra demanda bioquímica de oxígeno. Les digo, en el archivo que ya les subí, porque aquí ya es lo último que está en esta presentación, en el archivo que ya les subí, que se llama así, y pues creo que no tiene caso que lo vea, aunque sí lo tenía, más que nada porque me preocupa el tiempo y por si hay otra información que les queremos dar. Yo espero que pues me haya podido yo explicar. Los que ya han hecho oxígeno, pues a lo mejor les quedó muy claro. Estas dos mediciones, oxígeno, digo temperatura, pH, etcétera, yo siento que es algo que han medido más ustedes. Pero si alguno no ha hecho oxígeno disuelto o si alguien no ha hecho demanda bioquímica de oxígeno, ¿sí? Cuando lleguen a gestión del agua, a su materia, les van a pedir tener este conocimiento. Ustedes deben de saber. Si en gestión del agua ya lo hacen con un oxímetro, pues va a ser súper fácil, ¿sí? Ya van a sacar el dato del oxígeno luego. Pero si no fuera así, ustedes lo deben de poder hacer químicamente. No pido que ahorita se aprendan la técnica de memoria, pero pues sí pueden ir y consultarla, a ver cuál es la técnica de Winkler, en qué consiste, y que con lo poquito que les pude tratar de poner en las diapositivas, ustedes hayan percibido esa experiencia. Créanme que hacerlo en vivo es muy importante que lo hicieran ustedes, porque no es lo mismo que les diga, vean, ya no hay ningún precipitado, a que sí lo estén viendo y digan, maestro, es que sí tiene, hay que ponerle otro mililitro de sulfúrico. O que a la hora que están poniendo sus reactivos, alguien no pone los 2 mililitros, entonces no hay una buena floculación del oxígeno y nos podamos dar cuenta porque lo vemos. ¿Hasta cuándo es esa desaparición del azul? Hay que verlo, ¿sí? Entendemos y créanme que sentimos mucho no hacerlo en vivo, no hacerlo presencial, pero espero que con esta presentación pues ustedes tengan la oportunidad pues, de haberlo vivido, entre comillas. Creo que hay una mano levantada. ¿O no? No sé si tengan preguntas, jóvenes. Perdón por todo el retraso. Yo que decía hoy es una práctica larga, pues tuvimos mucho retraso por mi culpa. No sé qué pasó, pero bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Están ahí todavía? ¿No los mareé? Maestra, Muchas gracias. Porque sí me da pena que puedo hablar como periquito y pues ya no interactúo mucho con ustedes porque me sentí correteada por el tiempo. Quedan 5 minutos, no son muchos. Pero si tuvieran dudas, por ahí no sé si algunos de ustedes hayan hecho la determinación de DQO. No es lo mismo DQO que DBO, ¿sí? Demanda biológica o bioquímica de oxígeno. Se usan los dos términos. A mí me gusta decir bioquímica, pero si hablo de bioquímica, ¿quién hace bioquímica? Pues los microorganismos, ¿sí? Bueno, los organismos, ¿sí? Porque son actividades enzimáticas que se van a llevar a cabo. Esa actividad enzimática es oxidar la materia orgánica, para lo cual utilizan oxígeno, ¿sí? En pocas palabras, el microorganismo respira. Y la DQO es una técnica completamente química, que no importa ahí los microorganismos si hay o no hay, y esa pues nosotros no la hacemos. Sin embargo, la relación DBO-DQO también es muy importante para saber cuánta materia orgánica no biodegradable está en un sistema acuático. Y ya para el final de los cursos vamos a usar este tipo de datos pues para evaluar también esta calidad de agua que podamos tener, ¿sí? Por ahorita nosotros no hacemos DQO, yo espero que sí lo hagan en gestión del agua y pues ya saben hacer DBO y con estos dos datos todavía tienen mejores elementos para saber cuánta materia orgánica hay en un ambiente acuático y si esta puede ser biodegradable o no. Entonces, preguntas, comentarios. Pau, no sé si vieron lo del posible suspensión del martes. No, maestra, si les gusta platicar, porfa. Es que tuve examen con ellos nada más. Es cierto. Jóvenes, pues ya en estos últimos minutitos es comentarles que en el departamento de microbiología ahorita se suscitó una problemática
específicamente por la contratación de maestros interinos. Entonces el departamento está inconforme y queremos un tipo de soluciones. Ya se solicitaron para el director de la escuela y todos los relacionados, capital humano y demás. Y si no, el acuerdo del departamento fue no dar clases, ¿sí? La semana que entra, ahora sí que como medida de, pues, en desacuerdo de lo que está pasando con respecto a la contratación de unos profesores. Este problema ya se ha suscitado en otros semestres, se ha discutido, sobre todo en ISA, en estas reuniones que se hacen ahí en el ombligo, se han suscitado estos problemas. Entonces nosotros esperamos que se tenga una mejor solución, pero si no, ¿sí? A mí sí me gustaría que por lo menos, si no hubiera, ahí sí le pediría a la maestra Pau que por medio del jefe de grupo se comunique para avisarles si no tendríamos los seminarios. Nosotros esperamos que sí tengamos los seminarios, esperamos que sí haya clases. Ustedes tienen 3 horas de teoría y volver a perder 3 horas es mucho tiempo. Quisiéramos que eso no pase. Entonces, por favor, pues estén atentos. Yo creo que les mandaremos cierta información para que ustedes la vayan consultando y esperemos que sí haya clase. Esperemos que sí tengamos clase, pero por si no hubiera, ya nosotros estamos empezando como a tratar de qué hacemos con la parte del laboratorio y con la parte de teoría. La maestra Pau se va a hacer cachitos porque para ver sus seminarios pues tendríamos que juntarlos todos para el día 13 de abril, que es cuando regresamos, ¿sí? Juntar los 4 seminarios. Nosotros preferimos que no, ojalá que tengamos seminarios 1 y 2 el martes que viene y seminarios 3 y 4 para el martes 13 de abril. Entonces, yo para terminar, porque ya son 8:30, le diría al equipo 4 que por favor traten. Yo creo que no está tan complicado hacer sus cálculos. Yo ahí en donde les pongo el informe de la práctica les digo qué quiero que hagan, porque necesitamos que después de hacer los cálculos, pues hagan la gráfica y hagan una interpretación de sus resultados y puedan llegar a conclusiones. Otra vez, no se vale así como les dijo la maestra Yaneli, no se vale que la conclusión sea aprendí la técnica de Winkler. Esa no es una conclusión, ¿sí? ¿Qué información les dio ese resultado? Y con ese resultado, ¿qué me pueden decir? Me pueden decir cuál es la calidad del agua de unas estaciones, de otras, ¿sí? Con base a esos resultados, eso los va a llevar a conclusiones. ¿Qué análisis tiene esas muestras de agua que tenemos? Entonces, no es nada más aprendí la técnica de Winkler como conclusión. No, si la aprendieron y se llevó a cabo correctamente, pues van a poder tener otras conclusiones pues con respecto a la calidad de agua de ese ambiente acuático. Maestras, pues ya son 8:31. Jóvenes, perdónenme, te doy una disculpa porque sí, este tiempo me lo comí. Y si tienen alguna duda, pregunta,